se manifestó el presidente Javier Milei, también lo hizo Manuel Adorni. Así es, Pamela, buen día. Bueno, falleció a las 7 de la mañana, 35 minutos, hora de Roma. Con Argentina tenemos 5 horas de diferencia, así que esto se generó en la madrugada de la Argentina. Murió producto de la neumonía bilateral y el deterioro de salud que él ya había atravesado desde el 13 de febrero de este año, cuando había sido internado en el Hospital Gemelli de Roma. Estuvo 38 días internado. Le dieron el alta y él buscó por todos los medios, mostrarse en público todo el tiempo que pudo. El jueves lo hizo sin lavar los pies. Eso es lo que más me llama la atención, que en el estado que se encontraba, ¿no? con su cuerpo deteriorado y lo que le costaba estar presente, estuvo en la misa el domingo. Sí. Y si bien hubo un encargado de leer sus palabras, el mensaje está. Que me gustaría también repasar, ¿no? Y que vamos a compartirlo. Totalmente. Bueno, el presidente Milei ha sido el primero en expresarse. Pamela, vamos a compartirlo también, porque él ha dicho adiós con profundo dolor. Me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia, que en paz descanse. Y me parece que lo más relevante hasta ahora, Pamela, para la Argentina, vamos a compartir el tuit de Manuel Adorni, porque el vocero presidencial, además de la condolencia, dice, falleció el Papa Francisco Jorge Bergoglio, líder espiritual y guía de millones de hombres y mujeres. El presidente de la Nación decretará 7 días de duelo por el fallecimiento del Santo Padre. Es decir, hoy ya va a empezar el primer día. Decretará es porque ya está la firma, el decreto, y se publicará en las próximas horas, pero estaremos en la Argentina con 7 días de duelo, al igual que también se impone en el Vaticano. Me gustaría que me cuentes de qué se trata, María. En instantes nos metemos en ese tema, pero 8:30 comienza la misa en la catedral. Está Flor Guío. Hola, Flor, muy buenos días. Hola Pame, muy buenos días. Aquí estamos dentro de la catedral, este lugar que tanto conocía Jorge Bergoglio. Ocupó el arzobispado de Buenos Aires desde el año 1998 hasta el 2013. Tenía una rutina muy estructurada. Se levantaba cerca de las 4:30 de la mañana, meditaba, leía, atendía algunas reuniones y luego oficiaba misa. Cerca de las 11:30 de la mañana almorzaba y luego salía a caminar por las inmediaciones de la Plaza de Mayo. En este momento la catedral está abierta, llegamos muy temprano aquí, las puertas se abrieron cerca de las 7 de la mañana, empezaron a llegar las primeras ofrendas. Agustín fue el primer chico que se acercó aquí con una vela que la dejó en la puerta, encendida por supuesto, y ahora estamos aquí porque cerca de las 8:30 de la mañana, como vos bien decías, Pame, García Cuervas, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, va a oficiar una misa, justamente una misa que oficia habitualmente. Llegó también muy temprano aquí las oficinas del arzobispado y lo que nos contaban es que, bueno, los había tomado de sorpresa y que estaban organizándose, los había tomado de sorpresa la muerte, ¿no?, del Papa Francisco, sobre todo teniendo en cuenta que lo habíamos visto ayer en el Vaticano, deteriorado y demás, pero participando de las Pascuas allí en Italia. Así que seguramente en un ratito nada más vamos a tener la palabra de García Cuervas, el arzobispo de Buenos Aires. Gracias, Flor. Quiero recuperar y repasar y replicar la palabra de Francisco, sobre todo en este momento, como te decía, con tanta desunión u odio que hay en el mundo. En una entrevista que le hizo Daniel Haddad, le pregunta qué piensa sobre la muerte y hasta su pensamiento sobre la muerte es maravilloso. Escuchemos, a ver. La pregunta que sigue tiene que ver con algo que para todo humano es algo que sabe que va a pasar y no sabe cuándo nunca, que no sabe cuándo, que es la muerte. ¿Usted, máxima autoridad de la Iglesia, le tiene temor a la muerte? No. No, sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo, me preparé, cuando tuve que hacer la operación, que ya había riesgos. Pero le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que
es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Así que verla venir para saber el fin, ¿no? Hay un periodista argentino que se llama Luis Novarecio que hace unas entrevistas muy íntimas y siempre hace la última pregunta, que es igual, y dice: ¿nos morimos y qué pasa? ¿Qué piensa usted que pasa en el momento siguiente? Y va a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? Alguno pertinaz por ahí piensa que, o puede ser que no tenga ese camino. Yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda. Hay un capitel muy lindo, medieval, en la catedral de Vézelay. Yo no sé bien si es del siglo IX o siglo XI, pero ahí, sur de Francia, Vézelay. El capitel es muy lindo. De una parte está Judas ahorcado y el diablo que lo tira para abajo. De la otra parte está el buen pastor que se lo lleva con una sonrisa irónica. Ese es el drama. ¿Quién gana al final? Y gana este. Siempre. Bueno, y a cada uno, creo que todos recordamos cuando ese 2013 nos enteramos que teníamos un papa y era argentino. El ¿Qué 13 de estábamos marzo. haciendo? Y ahora nos va a pasar lo mismo, ¿no? Sí. Con la desaparición de él. 13 de marzo de 2013, 12 años de papado, Pamela, uno de los 3 papas más longevos en su puesto, y una iglesia muy reformista. A él le hubiese gustado hacer mucho más por esta iglesia reformista. Tuvo muchas cuestiones internas que tener que lidiar, pero evidentemente él vino a romper con esta sacralización del Papa, alejado de la feligresía. Se sacó todo lo que era, que esto lo hemos hablado en su momento, los ornamentos que corresponden a un Papa. ¿Y qué va a pasar ahora, no? Porque él también pidió y eligió cómo quiere que lo despidan. Es que ellos tienen que, cada papa, cuando asume, tiene que preparar su funeral, tiene que pedir expresamente cómo quiere que sea su funeral, y a lo Bergoglio absolutamente austero. Austeros. Eso es lo que pidió. Son gestos que marcan la diferencia. Sí, es interesante lo que decís, Marian, porque cuando estuvo internado hace algunos días, durante esos más de 20 días, había mucho debate interno en el Vaticano. Ya cuando hablábamos nosotros también de su estado de salud, de la posibilidad de que esto sucediera hace algunos días, la interna que hay, porque residía en él la esperanza de que esto que él pensaba y ejercía en el Vaticano con su función de una iglesia mucho más moderna, una iglesia mucho más inclusiva, más diversa, si se quiere, pudiera continuar. Esto es ahora una gran incógnita, si lo que viene irá en esa línea o no, de ser completamente rupturista, un hombre completamente distinto. Creo que es lo que va a dejar él en la historia de la iglesia, pero bueno, esta pregunta que se hace el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que viene a partir de ahora? Está Mariana Rispoli, ella es periodista desde Roma. Hola Mariana, muy buenos días y muchas gracias. Hola Pamela, buenos días. Buenos días. No, gracias a ustedes por la posibilidad. ¿Cómo será esta ceremonia? ¿Cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Digo, ese protocolo que él decidió cambiarlo, ¿no? Para su propia sepultura. Exacto, es lo que estamos esperando en este momento. Estamos todos muy pendientes porque obviamente, digamos, ahora se está definiendo lo que él, los cambios que él ya había hecho el año pasado, pidiendo de su sepultura, de su celebración, de lo que tendría que ser su funeral, ¿no? Obviamente el primer pedido era hacer a cajón cerrado y no tener, obviamente, el que tener que dejar que la gente pase días y días yéndolo a ver o tocándolo. Eso no lo quería absolutamente. Él quería un funeral como cualquier persona normal, a cajón cerrado, y es más, él ya va a ser enterrado en un lugar donde no todos los papas estuvieron enterrados, o sea que ya el primer cambio lo va a aportar. Claro. La ceremonia, si el funeral se va a celebrar como él quiso, va a ser obviamente otro cambio, porque hay que tener en cuenta que los cambios protocolares que vienen, digamos, impuestos o vienen escritos, se tienen que llevar a cabo después en el tiempo, o sea, que no es que después que se vuelve atrás. Los siguientes papas van a tener que hacer exactamente el mismo rito de ceremonia. Y él lo que quería absolutamente era Mariana, mucha eso más me parece importante lo que estás contando.
cada uno puede elegir, pero sin embargo, él al haber elegido esto, los que vienen van a tener que hacerlo de la misma manera que él. Exactamente. No de elegir porque lo que propio. aportó fue esto. Él hizo modificó lo que es hasta ahora, digamos, el protocolo de un funeral de un papa. Claro. Él lo que quiso es traer la simplicidad, porque si hoy se piensa al Papa Francisco, se piensa a la simplicidad. Sí. Acá en Italia trajo la humanidad, trajo Sí. lo que es la esencia humana en su manera más noble y más simple. Él va a dejar este señal. Y es un día muy triste acá en Italia, hay un silencio surreal. Encima hoy es un día feriado, no porque obviamente es la muerte del Papa Francisco, hoy es un día feriado porque se celebra la Pascueta, es el día del ángel, digamos, el día después de Pascua. Y más, la Plaza San Pietro había muchísimos turistas porque obviamente venimos de un fin de semana largo y bueno, está llena de gente. Claro, se van acercando los fieles además del turismo. Está llena de turistas. Es más, es una noticia que nosotros no esperábamos porque a lo que vieron ustedes ayer, que tuvimos la posibilidad, yo tuve la posibilidad de ver el último saludo, verlo en el Papamóvil, sinceramente, estaba muy cansado, muy cansado. Pero bueno, él dejando como siempre su huella, su carácter de imponerse, Mariana, hago lo que quiero, él quiso quería, salud. te consulto porque él en toda esta celebración de la Pascua, que estamos hablando de las dos celebraciones más importantes que tiene la Iglesia Católica, dos o tres más relevantes, él buscó, el jueves también estuvo presente, no pudo hacer el lavatorio de pies, pero sí estuvo presente visitando una cárcel. Digo, él buscó evidentemente hacer sus últimas apariciones públicas. Yo no sé si un poco esperando la muerte, pero evidentemente él quiso participar y estar presente en esta última celebración de la Pascua. Y lo que te puedo llegar a decir es que él fue contra todo pronóstico, porque todo el mundo le decía que tenía que resguardarse, que tenía que descansar, que tenía que tener reposo, porque hay que tener en cuenta de que él, después de los 38 días de la internación, él necesitaba la fisioterapia, sea respiratoria que física y motoria, porque obviamente estando tanto tiempo, aunque sea, sí, que él se alzaba de la cama y se sentaba, él necesitaba volver otra vez a la rutina, ¿no? Pero tenía que tener obviamente el tiempo. Cuando lo que estabas diciendo vos la semana pasada, él fue a la cárcel, que quiso tener el encuentro con estos 70 presos y obviamente hizo la bendición. Él no tenía permitido salir, pero él quiso hacerlo y eso también, digamos, es como que dejó un mensaje bastante muy claro. Un poco nos metió en la duda porque dijimos qué bien, se está recuperando, ¿no? Porque haciendo una cosa así, queriendo asistir a una cárcel y hacerlo, es más, después el domingo, porque esto fue el viernes, el domingo de Ramos, él también estuvo en la misa, estuvo como una persona normal porque él estuvo vestido de una persona civil, no estaba vestido de papa. No, de papa. Lo que pasa, Mariana, es que perdón, ahí, pregunto, y esto de estar vestido de civil. No de civil, papa, de claro. civil, exactamente. También es un mensaje de dejarle lugar a alguien. Es que él ya se había designado, Pamela, desde que él estuvo internado el 13 de febrero, y ya sabían que el estado de salud del Papa era muy delicado, ya habían designado que todas las actividades que venían ya no la iba a hacer públicamente el Papa Francisco. Entonces ya estaban designados todos los cardenales para las actividades. Él fue muy respetuoso de eso y por eso lo que quería participar era como un fiel más. Que esto, Mariana, me parece que es lo que él dejó también este fin de semana como mensaje en un Vaticano que no estaba acostumbrado a este tipo de actitudes. No están acostumbrados porque, repito, digamos, nosotros somos bastante iguales entre Argentina y Italia, ¿no? Pero bueno, nosotros es como que nos distinguimos bastante por la calidez que tenemos, por el modo también de expresarnos que tenemos. Y él creo que, obviamente, él quiso hasta el último momento decir, yo soy uno normal como todos nosotros, no es que soy más o que porque soy el Papa tengo otras cosas que no tienen los comunes fieles. Él quiso incluir a todo el mundo, él quiso dejar la esencia simple de lo que tenía que ser también la religión, porque hay que tener en cuenta de que él acercó a mucha gente en estos últimos 12 años de su papado y le incluyó a mucha gente. Él hasta se atrevió a decir, bueno, estamos rodeados de gay, ¿y cuál es el problema? Somos todos hijos de Dios y Dios ama a todos por iguales. Y Mariana...
hacer celebraciones de, obviamente, el Pride, que son la comunidad de los gays, delante de la Piazza San Pietro. Para mucha gente, para la interna misma del Vaticano, muchos no estuvieron de acuerdo. Claro. Pero él dijo, ¿por qué nosotros no podemos aceptar y amar a una persona que es distinta y que eligió ser distinta en su género? Es igual para todo el mundo. Sí. Y Mariana, al respecto de eso que decís, que es un poco lo que destacábamos acá de su estilo, cómo él llevó adelante también la iglesia y el mensaje que él daba, tan rupturista y tan inclusivo con la sociedad. ¿Cómo lo vive la gente ahí? Digo, ¿hay expectativa de lo que pueda venir? Sé que es muy pronto y sé que en algunas horas también luego de su despedida comenzarán las organizaciones para el cónclave siguiente, pero esta sensación de que se va un papa distinto, ¿cómo se vive ahí? Allí por las internas sobre todo que decís que había. Bueno, la verdad es que yo te puedo decir desde el nivel personal, siguiendo el Papa desde los 12 años que estuvo, porque lo seguí profundamente, yo no creo de que vaya a llegar uno que lo pueda igualar, absolutamente. Es más, él tuvo que dejar hace unos meses atrás una lista de unos posibles sucesores, porque estuvo obligado a hacerlo, porque las condiciones estaban bastante delicadas de salud. Y bueno, lo que se está barajando en este momento es que seguramente estos 5 nombres pueden llegar a representar lo que él quería, ¿no? Para la iglesia, porque él quería seguir haciendo muchísimas cosas, y obviamente yo creo que estos 5 nombres representen en un cierto modo lo que él quería. Claro, y la misma línea. Ya, obviamente, este legado de lo que él hizo. Pero yo creo que va a ser muy difícil sacarnos de la cabeza lo que fue Papa Francisco, porque él fue Mariana, muy humano, fue muy de la gente. Sí, pero para ir cerrando, en estos 12 años, ¿vos pensás que no se impregnaron de esas enseñanzas? Sí, yo creo que sí, porque es más, es como que todo el mundo, una vez que llega el mensaje y gusta y ve que de todas maneras trae paz, trae unión y la gente está tranquila y relajada en el vivir lo que es la religión misma, los mismos, el entorno de él, es como que también se adaptaron, ¿no? a lo que fue su enseñanza en la religión. Él quiso demostrar, no me quiero equivocar en las palabras, iguales, pero más yo que creo que lo logró adaptarse, profundamente. aprenderlos y sumarse, ¿no? Y Embeberse. sentirlo, Sí. exactamente, sentirlo y continuar lo que sería lo más amoroso en estos tiempos. Mariana, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Pamela, y bueno, vamos a seguir, como estaba diciendo la colega, no va a faltar mucho en estas horas, vamos a saber bien cómo se va a celebrar todo, y bueno, y seguramente el conclave se está por empezar, y hay que tener en cuenta que hay que también cerrar el jubileo, porque estamos en jubileo, y va a ser el primer papa que no pudo cerrar la puerta sagrada para cerrar el jubileo, así que también eso será una parte de la historia que quedará toda para ver y toda para Disruptivo para hasta cerrar, en eso. obviamente. Hasta en eso era disruptivo. Ahora tienen que arreglárselas para hacerlo de otra manera. Así anunciaba, gracias Mariana, así anunciaba el Vaticano la muerte del Papa Francisco. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso de Dio uno e trino. Gracias. Nos vamos a ir a Flores porque se encuentra la iglesia San José de Flores, ¿no? La que lo vio crecer, ser. Está Claudio y Robin en el lugar y por supuesto los vecinos todos conmovidos, pero tratando de recordar lo mejor de él y todo lo que nos dejó.
ese legado. Hola Claudio, buen día. Pame, buen día. Es así, en la Basílica San José de Flores, un lugar que estuvo unido siempre con quien fue Jorge Bergoglio en su momento, ¿no? Es la iglesia donde la familia venía durante su infancia, donde durante su adolescencia él también realizó parte del seminario en este lugar y donde siguió estando vinculado, incluso siendo arzobispo de Buenos Aires, porque le gustaba venir a dar misas a este lugar. Y está todavía un lugar histórico de esta iglesia, que es el confesionario. Y ahí está la placa que reza que el 21 de septiembre de 1953, Bergoglio acá define que había sentido el llamado para ser sacerdote. Mira, yo te voy a un segundito nada más, Iván, que es parte de los jóvenes. ¿Por qué es tan histórico este lugar donde está este confesionario? Bueno, evidentemente, como dice la placa, es donde sintió en el llamado a ser sacerdote una vez cuando era joven, cuando se estaba confesando. Digamos, por eso es que es tan emblemático, ¿no? Él venía siempre acá, se confesaba en este lugar. Claro, porque era del barrio y como un joven más del barrio y de la parroquia se confesaba, ¿no? Y justo en este confesionario que estamos acá, él sintió el llamado. Se confesó, sintió el llamado y bueno, hizo el camino de discernimiento para ser sacerdote y después Dios le regaló el obispado, el papado y todo eso. Y una más, venía siempre con la familia a este lugar también. Realmente no sé. No sé si venía con la familia o solo, pero sé que venía porque vivía acá a 5 cuadras. Vivía acá a 5 cuadras. En Membrillar al 500 Pame, a 5 cuadras nada más. Una de las casas es justamente donde se crió él en el barrio, donde todavía hay gente que lo recuerdan con mucho cariño. Y se está llevando adelante una misa que, como todas las mañanas, arranca a partir de las 8 de la mañana. Y recién el cura que está a cargo de la misa recordó al Papa Francisco también, de gente que sigue con atención entonces esta ceremonia. Vamos a saludar a Armida Aragón. Ella era amiga de Jorge Bergoglio. Armida, muy buenos días. Buenos días. ¿Amiga en qué época de su vida? Hola, habla un poquito más fuerte que no te escucho. ¿Amiga en qué época de su vida? Bueno, como te diré, yo tenía en la Acción Católica, que él tendría 14, 15 años, yo le tengo 6 años más que él. Así que desde esa época, mira que han pasado muchos años que lo conozco. Él era de las jóvenes de la Acción Católica, un muchacho muy religioso, muy simple, muy alegre, muy cristiano. Lo veo en el atrio de la parroquia o en la esquina de la parroquia con otro amigo hablando de Jesús y entregando libros. Era un muchacho realmente muy, muy religioso, muy alegre, muy sano. Así que tengo unos recuerdos muy lindos de él de cuando era joven. Armida, ¿y mantuviste? Aparte vecino mío, porque vivía acá a 1,5 cuadras de mi casa. Muchos nos preguntamos y nos quedamos con ganas de que viniera a Argentina en su condición de papa, ¿no? Celosos de tener que prestarle al mundo. Pero, ¿tuviste contacto con él? Mira, tenía contacto con él cuando era el obispo acá de Flores. Claro. Pero después ya como papa sabía que si él preguntaba por los Aragón, siempre preguntaba por los Aragón. Tenía una hermana que también era muy amiga de él. Claro. Armida, él, de lo que sabemos de su historia, él tuvo una infancia y una adolescencia como la de cualquier otro adolescente, porque él hasta tuvo una novia, hasta que entendemos a los 20 años encuentra la vocación para servir al otro. En ese proceso, en ese paso, ¿qué notabas de Jorge? Hola, no entendí bien lo que me dijiste. Bueno, ahí va. Que lo que decía es que Jorge Bergoglio tuvo la verdad que una adolescencia como la de cualquier otro adolescente, porque inclusive hasta había tenido una novia, él lo había contado. ¿Cómo se vivió, cómo viviste esa etapa de Bergoglio, de ser un hombre común, a decidir a los 20 años pasar a la fe católica? Bueno, porque yo creo que él era de familia muy religiosa, entonces desde chico creo que su abuela sobre todo influyó mucho en él, o sea que él cristiano y mensajero de la palabra del Señor fue siempre, ¿no? Desde muy chico él tenía esa vocación y la vocación que siente cuando él iba a ir a un picnic que organizaba la Acción Católica y decide quedarse porque siente el llamado del Señor para ser sacerdote. Es un muchacho realmente muy entregado a la fe y muy entregado a la misión cristiana.
Armida, ¿creés que se quedó con ganas de venir a la Argentina como papa o...? No, sí. Realmente sentimos mucho que no haya podido venir a la Argentina, pero él tenía muchas obligaciones, trabajaba mucho por todo el mundo y comprendo que no haya podido venir a la Argentina, pero lamentamos mucho que no haya podido venir a la Argentina. ¿Pero creés que se quedó con ganas de venir o para él ya era una misión cumplida Argentina? En su país había dado todo lo que tenía para dar. Mira, yo creo que él habría tenido ganas de venir a Argentina, pero por su estado de salud y aparte acá en la Argentina, desgraciadamente, había gente que no lo quería. ¿Quiénes? Sí. ¿Quiénes no querían al Papa, o a Francisco, o a Bergoglio? No lo querían, viste que hay gente muy especial, y hay gente, viste, que no sé qué tiene contra el Papa, que no lo quería, pero hay la mayoría de la gente lo quería y creo que sentimos mucho que no haya podido venir a la Argentina. Es que la grieta de la política también tocó. Sí. En su momento el presidente Javier Milei tuvo diferencias, y no hoy viene el caso en un día mucho menos como hoy, para nada, donde al revés, el mensaje me parece de unión, de amor, y está perfecto que así sea, que todos podemos cambiar de perspectiva el pensamiento y por ende cambiar de opinión, pero hubo un momento en la política, no sé, Luis, vos si pensás lo mismo. En el 2017, había Pame... mucha grieta, hasta con el Papa Francisco, que deberíamos sentirnos orgullosos como, ¿no? A nivel mundial. Sí. En el 2017 el colega Rubín dijo que el Papa tenía intenciones de venir y aparece, tal vez no sea el día para recordarlo, una fuerte campaña antipapa en distintos medios, hasta gráficos y digitales, que lo hizo repensar al Papa en esta posición. Pero el 2017 iba a ser un año particularmente donde el Papa podría haber venido a nuestro país, finalmente no se concretó.